Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar este encuentro. Creo que sí ven mi pantalla. Bueno, en este encuentro, chicos, va a ser un encuentro, bueno, esta es la semana antes de vacación, así que es para retroalimentar las actividades que vamos a estar realizando después de vacación. El día sábado ustedes enviaron su fase 1 del proyecto de cátedra, por lo cual, por lo menos en mi asignatura, ya no tendrían que trabajar después de vacaciones, solo hasta que iniciemos el foro 2, que justo inicia esta semana que volvemos de vacaciones. Pero ustedes saben que el foro dura 3 semanas aproximadamente, por lo cual van a tener bastante tiempo para poder contestar el foro 2. Pero quiero antes introducirlos juntos. El primer punto, vamos a dar un repaso de la ruta de aprendizaje para aclarar todas estas fechas que tenemos pendientes, las fechas que ya pasamos, qué podemos hacer, las preguntas de realimentación. Luego voy a hablar un poco del foro de discusión 1. Ya estuve calificando, me queda pendiente sus notas. Esta semana la van a recibir. Pero quiero mencionar algunos aspectos y hablamos un poco sobre el foro 2, de qué se va a tratar este foro y la dinámica que vamos a seguir. Y luego, lo importante también es hablar un poco sobre qué es lo que se va a presentar en la fase 2. Así que rápidamente la ruta de aprendizaje la tenemos acá y ustedes puedan ver en rojo que tenemos ya las fechas las actividades que hemos ya realizado. La primera actividad fue el foro, ya lo cerramos el 10 de marzo y, bueno, les mencionaba en el foro que me gustó mucho, que hubo mucha participación, he visto cómo se replicaron entre los compañeros, he visto incluso que si bien hubo algunos errores al principio, pero se aclararon con la sesión virtual que hice, se aclaró mucho y sí vi que hubo una mejoría en las respuestas en el foro, lo cual hasta el momento los que he revisado, porque todavía me faltan de 56, 50, no, perdón, ustedes son 56 estadística de negocio. Ustedes son 75, si no me equivoco. De 75 llevo 50 calificados y todavía me faltan 20. Ténganme paciencia, chicos. No quiero entregar primero un grupo, quiero entregarlo todo de un solo para que lo vayan revisando. Pero hasta el momento he recibido muy buenas notas, no tengo malas notas en el foro. Ha sido un foro muy participativo y me gustaría también aclarar sobre algunos comentarios, algunos temas que abordamos en el foro. Bueno, ahora salió la noticia, ustedes, especialmente ustedes, deben de saber cómo se comportan los mercados. Salió la noticia que el combustible iba a aumentar 15, 16, 17 centavos a nivel nacional. Es un gran aumento y ustedes como estudiantes de entorno económico saben por qué es ese aumento. He visto en las redes sociales, he visto en comentarios ahí en noticieros, en e-papers, que el responsable de este aumento tiene que ver con el gobierno, el responsable de este aumento tiene que ver por la pandemia, el responsable de este aumento, tiene que ver todos los factores, pero yo sé que ustedes como estudiantes de esta asignatura me van a contestar bien. ¿Por qué, chicos? Y aquí va la pregunta. ¿Por qué, chicos, se debe a este aumento? ¿Cuál es el origen de este aumento?
¿Cuál es el origen, chicos? Ajá, contéstenme. Quiero saber si estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Buenas noches, pues según lo que leímos fue por el cambio climático inicialmente. En ese momento. Pero ahora, perdón, ¿quién me contestó? Solo por saber, ¿saben, chicos? Stephanie, ¿verdad? Stephanie, Sí. gracias. Yo aprecio mucho lo que ustedes me participan y bueno, las personas que me participan en las sesiones, voy a estar incentivándolo mediante regalando puntos o dándole algunos incentivos para que ustedes me hablen, chicos, porque no es posible que solo yo hable, si se trata de que ustedes también compartan sus dudas, que analicemos, que, que hablen, que aprovechen este espacio, que me aprovechen todo lo que yo sé, que no crean que es un montón, pero todo lo que yo sé se lo puedo transmitir a ustedes. Entonces la idea es eso, que ustedes me hablen y participen aunque se equivoquen, no importa. Todos nos equivocamos. Yo me equivoqué en un momento, tuve que equivocarme para aprender, así que participen y gracias a Stephanie, se lo voy a agradecer por la iniciativa. En ese momento, de hecho sí, fue por eso. Y aquí voy a aclarar que hubo muchos comentarios donde que estuvieron un poco sesgados porque decían que tanto en el caso del mercado de oro y en el mercado de petróleo, las dos eran un efecto de la misma naturaleza, cuando sabemos que no es así. Sabemos que en el caso del petróleo fue un efecto por el lado de la oferta y en el caso de la demanda fue un efecto del mercado de oro, perdón, fue un efecto de la demanda. No tienen la misma naturaleza. Uno lo provocó los productores y otro lo provocó los consumidores. Son dos cosas diferentes. Ahora, ustedes saben que los mercados se componen por dos elementos, que es oferta y demanda. Entonces, es cuando ustedes analizan el mercado, tienen que analizar esos dos elementos, no solo es la demanda o solo es la oferta, pero tienen que saber dónde inicia esos movimientos en la curva, en los mercados que producen efectos en los precios. Entonces, en este caso, ahora, en este momento, lo que está pasando es que los precios están aumentando por una decisión política, lo voy a decir yo, porque la OPEP, y ustedes que ya leyeron esto, que ya lo vieron en, en cuando respondieron el foro y investigaron, sabe que la OPEP representa una gran proporción de la producción del petróleo. Entonces, ustedes saben que que esto es provocado por el lado de la oferta. Ahora, yo traigo esta a colación porque yo he visto muchos comentarios en redes sociales, y yo sé que en redes sociales ahí hay de todo, ¿verdad? Gente estudiada, no estudiada, gente que está aprendiendo, que no, pero yo quiero que ustedes, todo lo que vean alrededor, lo relacionen con lo que están estudiando. Entonces, cuando alguien les dice, miren, esto es por culpa, el efecto del petróleo es por culpa del gobierno, y aquí me voy a oír que estoy defendiendo al gobierno, pero no estoy defendiendo a ningún gobierno, estoy defendiendo la tecnificación para que ustedes sean profesionales, es decir, ustedes sepan, no, mentiras, y digan, no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ese mercado es el efecto de los movimientos de la curva de oferta y la curva de demanda. No tiene nada que ver El Salvador, para empezar, ni somos productores. ¿Qué tenemos que ver ahí? Nada. Entonces, cuando vean que los precios aumentan o disminuyen y le atribuyen a cierto gobierno, eso es mentira. A menos que apliquen un subsidio al combustible, los gobiernos, pero eso casi no ocurre. Eso casi no ocurre porque el petróleo es una importación en nuestros países. Entonces, eso casi no va a ocurrir. Es bien raro, a menos que haya una situación de demasiada crisis, pero mucha crisis. Entonces, yo lo traigo a colación
por eso, chicos, porque no quiero que se vayan con estos comentarios que son populistas, que son comentarios que no tienen fundamentos técnicos y que entiendan, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Y como igual cuando pasó con el gas. ¿Qué pasó con el gas? El gas aumentó. ¿Y qué hizo el gobierno en el gas? Porque ellos sí están dando subsidio del gas, aumentaron un poquito el subsidio del gas. Pero eso no significa que con ese aumento no van a sentir los consumidores el impacto en su bolsillo. ¿Por qué? Porque no hay dinero para abastecer todo ese nuevo impacto que van a tener los consumidores. Todas estas cosas tienen que ir analizando los chicos, y especialmente para los administradores que van a llevar microeconomía y macroeconomía más adelante, tienen que comprender lo básico, ¿verdad? Cómo se comportan los mercados, cuáles son los factores de estos mercados. Entonces, en este momento el problema es eso, chicos, que se han reducido por decisión de la OPEP, ha decidido disminuir su producción. Por lo tanto, ¿qué provoca eso? Cuando hay una disminución en la producción, ¿qué está provocando? Eleva su precio. Elevan su precio. ¿Por qué? Porque la curva se contrae, la curva de oferta se contrae. Hay escasez y por lo tanto los consumidores van a demandar más y la curva de oferta se contrae. Bueno, cosas así de sencillas, algo que está pasando ahorita y es debate en redes sociales. Eso es lo que ustedes tienen que ir a analizar. Por ejemplo, ¿por qué ahora todos los productos esenciales del verano están más baratos? ¿Por qué? Por la demanda. ¿Y qué pasa con la demanda? Se mueve, se contrae, es estática, se expande. ¿Qué está pasando con la demanda? ¿Aumenta? La demanda está aumentando, pero esa demanda que aumenta hace que incentive la producción de estos productos. Por ejemplo, en las empresas saben cuáles son las temporadas donde tienen que producir más. Por eso, cuando las empresas identifican esas temporadas, producen más y el precio tiende a variar en esa temporada. Usualmente cuando las empresas producen más porque ven que van a poder ganar de acuerdo a que la demanda va a aumentar porque se viene la temporada, entonces el precio tiende a reducir y después ven las ofertas. Por ejemplo, en Navidad, en Navidad hay ofertas. Luego, en enero, se van a la ropa, a los centros comerciales y van a ver ofertas, porque quieren deshacerse todos los excedentes que tuvieron al producir. Así que todos estos elementos son los que quiero que lo vayan relacionando. En su tiempo libre, piénsenlo, que les va a ayudar mucho más adelante en materias como comportamiento del consumidor, materias como gestión de proyectos, formulación de proyectos. Todo esto les va a servir para entender cómo se comporta su entorno y cómo ustedes pueden influir conociendo estos movimientos, pueden influir o predecir qué es lo que puede suceder, y eso les da ventaja para tomar decisiones. Bueno, eso con el foro, chicos. Quería decir eso porque vi que unos me ponían que los dos mercados tenían la misma afectación, es decir, que se movía la oferta, cuando no es así. En el caso del mercado del petróleo, donde inicia la dinámica que afecta en el precio es la oferta, porque se movió la oferta. Y en el caso del mercado de oro, lo que provocó
es el movimiento en los precios, fue la demanda. Son dos cosas bien diferentes. Fue la demanda. En el caso del mercado del oro, por la incertidumbre que teníamos en la pandemia y que de hecho todavía tenemos, la gente prefirió mejor guardar, comprar oro, entendiendo que el oro es un bien que no vamos a perder el valor, no como el dinero, que sí puede perder el valor cuando hay crisis. Entonces la gente por esa incertidumbre que tenía, demandó más oro. Y por eso es que los precios se dispararon ahí. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Estados Unidos, todos estos países, los bancos en Estados Unidos? El problema que tienen ahorita es que muchas personas se fueron a guardar su dinero al banco. Algunos, los que no compraron oro, se guardaron a bancos y lo guardaron como ahorro, porque dijeron, no, esta situación está complicada, se viene la gran crisis, no voy a ahorrar para amortiguar la crisis. Y ahora los bancos con ese dinero tienen un montón de dinero guardado en el banco, pero ¿qué pasa? El banco, ¿cómo es que gana? El banco gana de acuerdo a si da más crédito, ¿ya? Pero la gente no está demandando créditos, la gente no quiere créditos. ¿Por qué? Porque no va a poder pagarla, según ella, no va a poder pagarla porque se viene la gran crisis. Entonces dicen, no, mejor no me endeudo, no soy cualquiera, no me voy a endeudar y voy a aguantar esta crisis. Entonces ahí está el dinero, los bancos no hayan que hacer con el dinero y eso va a implicar mucho en el sistema monetario, las cuentas monetarias, en todas las decisiones monetarias que Estados Unidos haga a partir de acá, porque como ese dinero no lo pueden colocar, ahí está guardado y puede que el dólar todavía baje de valor cuando baje de valor y puede provocar ahí otra crisis. Es un gran análisis complejo, creo que esto lo vamos a ver en la unidad 3, ya tiene que ver con los factores macroeconómicos y hay una clase donde hablamos sobre banca central, todo esto sobre la política monetaria, sobre la dolarización, todo esto creo que lo vamos a detallar y lo vamos a ver mejor en la parte del foro 2, chicos. Bueno, no me detengo aquí, ya me gustan estos temas, a mí me apasionan, por eso es que pero no me detengo aquí. Entonces, chicos, cerrando lo de los foros, cuando vengamos del 5 al 24 vamos a tener el foro 2. El foro 2 se va a tratar sobre el rol del Estado y su incidencia en el entorno. Y ustedes lo que tienen que hacer es igual, vamos a hacer la misma dinámica, solo que ahora primero tienen que leer la clase 9, 10, 11, 12, o sea, toda la unidad 3. Y aquí hubo un error, no puse las clases, la unidad 4 también. Tienen que ir la unidad 3 y la unidad 4. Así que si pueden aprovechar en esta vacación, aunque sea un día, chicos, no dediquen toda la vacación en esto, un día, una hora para leer las clases, para que ya cuando vengan de vacación no se sientan tan perdidos, háganlo, chicos. Si pueden, háganlo. Si no, ahí los voy a ver que me están preguntando y todo, y yo les voy a contestar, pero quiero que aprovechen y optimicen su tiempo. Así que vamos a hablar sobre el rol del Estado, entonces me voy a enfocar más sobre la política fiscal, cómo los gobiernos hacen para que haya crecimiento, se endeudan, generan deuda, aumentan subsidios, aumentan impuestos, todo esto vamos a hablar y vamos a hablar sobre la política monetaria. Esto lo teníamos antes, pero después del 2021 no es que no lo tengamos, porque esto también se los quiero aclarar desde ya, seguramente lo vamos a ver en el foro, pero no es, ustedes han escuchado que los economistas dicen que ahora que ya no tenemos política monetaria, estamos mal, estamos solo con una mano, pero no es que nosotros no tengamos política monetaria, de hecho el Banco Central utiliza una herramienta y lo utilizó para esta pandemia que se llama encaje legal.
Y ahí lo van a ver en la clase, chicos. Encaje legal. Y eso es parte de la política monetaria de un país. Ahora, lo que sí no tenemos es que ya no emitimos moneda, entonces ahí ya no podemos hacer política cambiaria, ya no podemos inferir en el tipo de cambio de nuestra moneda para poder incentivar a la economía. Pero ustedes lo tienen que aprender porque esto es bien importante en todos los países, es la misma lógica, es la misma base conceptual y eso es lo que aplica a Estados Unidos. De hecho, ellos son los pioneros de la política fiscal y monetaria, son ellos los gringos, no crean que nadie más. Y ellos utilizan herramientas increíbles y bien técnicas especializadas para influir en la economía. Ahora la tasa de interés anda bajando casi a cero para incentivar la economía. El dólar ha perdido valor, todo con efecto de estas políticas que está aplicando el gobierno de Estados Unidos. Generan bonos, generan elementos de moneda específica. Hay muchos elementos que son muy técnicos, pero necesito que ustedes conozcan la base para que cuando oigan a los analistas, entiendan de lo que están hablando y también no se dejen llevar, ¿verdad? O por ejemplo, que digan que la dolarización nos va a ayudar, eso es mentira, hasta el momento nos está ayudando, pero si dejamos del dólar, va a ser algo no sé, espantoso, seríamos una Argentina o peor, porque Argentina al menos produce carne y soya y nosotros ni eso. Entonces, todos estos elementos quiero que les queden un poco claros en este foro, así que vamos a hablar un poco sobre estos casos de países de Argentina, de Panamá, de Ecuador, que les va a ayudar para poder contestar este foro. Entonces, cuando vengamos de vacaciones, vamos a tener del 5 al 24 de abril. Y luego, por favor, les quiero recordar que el 27 de marzo, o sea, este viernes, si no me equivoco, sábado, se vence las preguntas de la unidad 2. Por favor, háganlas, tómense su tiempo. Estos valen 2% de su nota, aunque no las contesten bien, pero por lo menos que tengan una nota, chicos, no pierdan ese 2% de su nota. Y luego, quiero mencionar sobre el proyecto de cátedra. Ustedes ya me entregaron el sábado pasado la primera fase. Yo todavía no los he visto. Los voy a ver después de entregarles su nota del foro. Como les decía, me faltan 20 personas para subir ya sus notas. Se las voy a estar subiendo entre hoy o mañana, entre mañana o el miércoles. Pero esta semana las van a tener. Y posiblemente tengan mis observaciones. Voy a tener que trabajar, si no lo logro, en vacaciones, en la fase 1. Porque quiero que en la fase 2 me entreguen todas las observaciones que sacaron de la fase 1 con la fase 2. Así que eso es clave, chicos. Yo creo que en la fase 1 no van a salir tantas observaciones porque es el marco conceptual, es lo general del proyecto. En la fase 2 y 3 es donde más observaciones me salen usualmente, porque ya es más técnico, ya es más aplicado a lo que estamos aquí, ¿verdad? Que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Así que voy a hablar un poco sobre qué es lo que vamos a entregar en la fase 2, y me voy a ir a este diagrama, y ustedes en la fase 1 me entregaron una parte del marco conceptual. En ese marco conceptual me tendrían que haber puesto esas teorías, fundamentos teóricos que me determinan o caracterizan el entorno. Y según la teoría, los elementos que les di también, incluso en la clase, lo que nos caracteriza el entorno son dos grandes entornos. El macroentorno,
y el microentorno. El microentorno va más influido a el mercado y la empresa. Y el macroentorno son elementos que son parte de la empresa y el mercado, pero son ajenos a ellos. Entonces, esto quiero que lo tengan claro porque en este momento vamos a hablar, la fase 2 es solo del microentorno. ¿Y cómo caracterizan ese microentorno? Nos vamos aquí y aquí está, miren chicos. El primero, ustedes tienen que entender que nosotros tenemos la empresa donde trabajamos, nosotros como hogares también somos parte de un sistema y tenemos un entorno. Y lo cual, ese entorno son varios factores que me pueden influir a mí y por lo tanto es importante que lo estudiemos. Y la teoría nos clasifica dos entornos. Estos son entornos económicos, chicos, recuerden, porque ustedes pueden ver en otros materiales que hay otros tipos de entorno, el entorno social, el entorno político, pero aquí nos estamos enfocando solo al económico. Y en el entorno, en el microentorno, van a ser todas esas variables que influencia directamente a la unidad que estamos analizando. En este caso le hemos puesto la empresa, pero ustedes pueden hacer análisis, por ejemplo, para un hogar. ¿Cuáles son las variables que le afectan directamente a un hogar? Pero aquí lo vamos a hacer con una empresa. Y también podemos decir que la empresa puede influir en estas. La empresa decide sobre esas variables. Mientras que el macroentorno no, la empresa no puede influir y estas variables son de influencia indirecta. ¿Ya? Entonces me voy a regresar otra vez acá y aquí las tenemos. ¿Cuáles son estas variables? Pues lo primero son todas las variables que están dentro de un mercado, porque la empresa, recuérdense que la empresa es parte del mercado. Una empresa es parte de un mercado. Por ejemplo, la empresa Pizza Hut es parte de qué mercado, chicos? ¿Cómo se llama ese mercado donde incluye la empresa Pizza Hut? De alimentos. Alimentos. Servicios de alimentos. Porque fuera diferente procesamiento de alimentos, ahí estamos hablando de otro tipo de empresa. Pero Pizza Hut es servicio de alimentos. Gracias, muy bien, excelente. Entonces, aquí, ¿qué factores puede influir la empresa? Que le influye directamente. Por ejemplo, la Pizza Hut le afecta los competidores. Le afecta que exista una Pizza Nova, que una Mia Pizza, un Crispy Pizza, todos estos competidores dentro del mercado le afecta directamente a la empresa. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que les puede quitar clientela, les puede quitar sus consumidores. Instituciones, cómo la empresa les afectan, pueden ser instituciones gubernamentales. Por ejemplo, si el gobierno regula el mercado o impone ciertos regulamientos para ciertos procesos productivos, le afecta a la empresa y la empresa tiene que saber. Los intermediarios, por ejemplo, si la empresa quiere préstamos, necesita intermediarios financieros aquí. Y los suministradores, ¿quiénes son estos? Sus proveedores, ¿ya? Porque la empresa puede solo ser, puede producir un producto, pero necesita insumos para esos productos. Y aquí van los proveedores. Todo esto vamos a identificar en la fase 2, de acuerdo al tema que les di. Así que me voy a ir ahora a la ruta de aprendizaje y aquí vamos bueno, perdón, me voy a ir a este, que es lo mismo, acá. Creo que se me vea mejor. Entonces, como ya les decía, vamos ahora con los factores microeconómicos, o sea, del microentorno. Y ya les dije, ¿verdad?
tiene que ver con esos factores que afectan a la empresa. La empresa es parte de un mercado y ustedes saben que los mercados se clasifican tienen dos componentes, la demanda y la oferta. Entonces vamos a hacer el análisis mediante esos grandes componentes. Lo primero que vamos a analizar y lo que yo quiero y espero que identifiquen en esta fase es cuáles son esos factores que afectan la demanda del sector, es decir, los consumidores del sector, por ejemplo, las personas que demandan azúcar para la agroindustria, las personas que están demandando seguros para el grupo de seguros, las personas que están demandando café, quiénes son para el grupo del sector agro. Tienen que caracterizar primero su consumidor y ese es el primer punto. ¿Quiénes son esos consumidores que le está demandando al sector? Entonces, por ejemplo, si ustedes son del sector agroindustria, específicamente de agroindustria azucarera, producciones de azúcar, obviamente los diabéticos no van en este sector, no son consumidores, no deberían, que seguramente el más de uno sigue come azúcar y demanda azúcar, pero no deberían y deben incluirlo aquí. Aquí, en esta parte de caracterización del consumidor, quiero que me identifique quiénes son los consumidores. Pueden hacerme una tabla, pueden decirme, o me lo pueden poner en una línea, 2 líneas, 3 líneas, pero que me identifiquen quiénes son. Y sería bueno, y esto en general, que también, por ejemplo, si me dicen, bueno, nuestros consumidores son toda la población que tiene capacidad de pago para, digamos, me voy a poner en el caso de aquellos que demandan seguros. Entonces, mis consumidores van a ser todas las personas que tienen capacidad de pago para un seguro y se sienten vulnerables, por lo tanto, necesitan un seguro específicamente más aquí en este país, que las condiciones son un poco más inestables. Y entonces vamos a decir que los consumidores en ese sector van a ser las personas que generan ingresos, las personas que son económicamente activas o las personas mayores de 18 años, porque suponemos que ellas ya pueden trabajar y pueden pagar un seguro. Vale, está bien, está perfecto, pero aquí les voy a pedir que identifiquen cuál es la cantidad, o sea, en estadísticas, cuántos serían. Y esto lo van a ver, y yo se los he puesto en la carpeta de Pinterest, que usen los datos que están ahí. Ahí tienen datos de población, datos de ingresos de los consumidores, de los hogares, datos de capacidad de pago, de nivel de pobreza, de los hogares, de acaparamiento del hogar. Todos estos indicadores les va a ayudar para poder hacer esta fase. O sea que a mí no me van a convencer solo diciéndome, miren, estos son mis consumidores. Ustedes me tienen que decir por qué dicen que son eso y cuál es esa cantidad, ¿ya? Porque se trata que aquí hagamos un buen trabajo, chicos, no que sean como los políticos que dicen y no muestran ningún dato. No, aquí no somos así. Esa es la idea de este proyecto. Ahora, en los gustos y preferencias de los consumidores, ¿qué se va a poner ahí? Aquí lo que pueden poner, si ustedes encuentran una encuesta o si ustedes encuentran cuáles son esa demanda, cómo ustedes identifican gustos y preferencias mediante el consumo del sector. Si ustedes encuentran datos del consumo del sector, ustedes van a decir, bueno, sí, el sector sí está siendo demandado porque hay un consumo de tanto por ciento, o la gente consume este tipo de producto en tanto. Y eso está en los estudios del mercado que les pasé, lo pueden encontrar en el Ministerio de Economía. Hay muchas encuestas sobre todos los gustos y preferencias de los consumidores de los diferentes sectores que les di. Si pueden poner el dato del consumo y lo encuentran, sería bien. Y traten de que los datos sean lo más actualizado posible. Yo sé que algunos sectores no van a encontrar tan actualizados, pero
los datos que encuentren, ¿verdad, chicos? Vamos a trabajar con lo que encontremos. Los ingresos de los consumidores. Aquí hay que caracterizar cuántos son los ingresos de los consumidores. Y aquí solo lo pueden hacer por dos formas. El primero, estableciendo cuál es el salario mínimo en ese sector, por ejemplo, o cuál es el salario mínimo en general en todo el país. O lo pueden sacar de la encuesta de hogares, de la Digestic, que lo tienen también en la carpeta de Pirtres, todo tienen ahí. Ahí lo pueden sacar y la encuesta tiene cuál es el ingreso promedio del hogar, que si no me equivoco anda como en 300, 500 dólares por ahí. Por ahí anda el ingreso y la mayoría es de remesa. Pero bueno, eso es importante que lo pongan. Incluso pueden poner cuánto remesa recibe el país. Eso también incluye como ingreso de los consumidores, porque aquí más de algunos de los que estamos aquí reciben remesa. Yo no, pero yo quisiera. Ahora, y el siguiente punto es que identifiquen dentro de su sector quiénes son los bienes sustitutos y complementarios que existan. Por ejemplo, el café, ¿cuál podría ser un bien sustituto? Aquí solo es mencionarlos, pero identifiquen y que tengan validez, ¿verdad? De acuerdo a la cultura que nosotros tengamos o específicamente porque este es un análisis del país, o sea, es para El Salvador. Entonces, pueden incluir factores culturales en esta parte, porque, por ejemplo, yo entiendo que algunos toman café y si no, no toman soda, y lo cual para mí no tienen ninguna relación, pero para muchos salvadoreños conviene sustitutos. No, es extraño, es cultural, pero sí, o sea, si no toman café, toman soda, que quizás por el nivel de cafeína, pero independientemente es algo cultural, ¿verdad? ¿Quiénes son estos bienes sustitutos del sector o complementarios? La mayoría tienen bienes sustitutos, no son complementarios. Aquí me voy a detener para alguna pregunta sobre esta parte de la demanda, chicos, de lo que tenemos que trabajar para la fase 2. Hola, buenas noches, licenciada. Por ejemplo, en mi sector que es calzado, un bien sustituto, ¿cuál podría ser? En su sector que es calzado. Bueno, eso va a depender también qué tipo de calzados ustedes traten de analizar. Si lo hacemos general, va a ser un poco más difícil porque podría ser, acuérdense que ustedes están analizando la producción de calzado del sector del país. Por lo tanto, un bien sustituto del producto salvadoreño son los mismos calzados, pero extranjeros, ¿ya? Que quizás más cómodos de precio o a la gente le gusta más de acuerdo a su gusto y preferencia, pero es un sustituto porque la gente no compra su calzado, el calzado salvadoreño, y prefiere comprar otro tipo de calzado, el calzado extranjero. Ese podría ser un bien sustituto. Pero miren, no les estoy haciendo yo la tarea aquí. Ustedes tienen que sacar esos análisis. Aquí ya le di un inicio para que puedan sacarlo de esa forma. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, ¿quién más? ¿Hay alguna duda sobre esto? Si no, nos pasamos al lado de la oferta. ¿Estamos bien acá? Una pregunta, Laura. En el caso de la industria azucarera, de la agroindustria azucarera, ¿cuál podríamos tomar como competencia? Porque en el país prácticamente todo el azúcar que se produce está como controlada por una sola institución, no es que haya como una competencia entre sí, entre todos los... Ok. Vaya, esa pregunta tiene que ver con la oferta, Reina. Y ahorita vamos a hablar sobre la oferta. Ah, ok. Ajá. Sí.
Pues acuérdense, chicos, que ahorita vamos por la demanda. Aquí es análisis del consumidor, demanda, y ahorita vamos por la oferta. Vamos por la oferta. Que es muy buena pregunta. Jennifer. Buenas noches, Lick. Más o menos es parecida con la del azúcar. No, a nosotros a mi grupo nos tocó el sector de los seguros. Entonces entiendo que si no hay un sustituto, nos centraríamos o nos enfocaríamos, mejor dicho, en un sector de seguros, porque en los seguros pues tenemos de vehículos, seguros médicos, de vida, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no hay una competencia, entonces tendríamos que enfocarnos en una rama de los seguros. Sí, exacto. En su caso, porque no hay como un sustituto de seguro, solo si usted lo evalúa de acuerdo a las diferentes, digamos, ¿cómo podría explicarle? Como las diferentes beneficios que ofrecen los seguros. Ahí sí podríamos decir que hay sustituto entre el mismo seguro. Digamos, hay un seguro en AXA, hay un seguro en ASA y AXA que son diferentes, en Entonces, MAFRI. se haría entonces ya como por compañía, no por el sector. Ajá, entonces, ajá, exacto. Ustedes podrían poner ahí, porque yo no quiero tampoco que me pongan todos los beneficios, ¿verdad? Pero podrían hacer el análisis tomando en cuenta información de el sistema de la superintendencia del sistema financiero. Ahí está toda la parte del seguro y podrían ver cuáles son los beneficios en general que da una empresa a otra, porque esos datos sí lo tiene, ustedes tienen mucho dato. La gente que trabaja en el sector banco y seguro tienen bastante información en esa parte, en la superintendencia del sistema financiero. Así que ahí revise, Jennifer. Ok, muchas gracias. Ok, en Katia Resino dice, mi sector, ya le voy a contestar a Reina, permítame Reina, porque es parte de la oferta. Katy Resino, mi sector es el servicio de educación superior. Vaya, aquí usted tiene que saber quiénes son los consumidores del servicio de educación. Primera pregunta, Katy. ¿Usted es una consumidora del servicio de educación superior, sí o no? Sí. Sí, exacto. Entonces, usted podría tomarse de ejemplo y decir, bueno, ¿quién soy yo y por qué quiero tener servicios de educación superior? Todo, porque al final estamos evaluando la demanda, o sea, esos consumidores, quiénes van a ser, quiénes son esas personas que desean prepararse. Y aquí yo sugeriría tomar datos de, por ejemplo, cuántos bachilleres se gradúan, y eso lo encuentra en el Ministerio de Educación. No va a tener el dato actualizado, creo que tienen hasta el 2018, pero podrían tener ahí más o menos cuál es la cantidad de bachilleres que pueden adquirir este servicio de educación superior. No todos lo adquieren, pero la mayoría lo va a adquirir. Y también tomar el dato de la tasa de escolaridad del país. Eso es bien importante, porque ahí ve quiénes, más o menos cuánto es el promedio que anda el país, cuánto es el nivel de estudio. Y se va a dar cuenta que es bien bajo, no todos estudian educación superior. Entonces por ahí va el análisis, Katy, por ahí va el análisis. Dice, ¿cuál podría ser el sustituto? El suyo es más fácil, el sector de industria farmacéutica. El sustituto son los genéricos, son todos los genéricos. Incluso los remedios naturales es sustituto. Bueno, pero aquí les estoy haciendo la tarea, chicos. Va, entonces, ¿qué más? De la demanda, chicos, de la demanda. Vale, creo que estamos bien. Katy Racino dice, gusto y preferencia del sector serían como las carreras más demandadas. Excelente, Katy. Ya me captó la idea. Así es. ¿Cuáles son los? Se va a dar cuenta que las demandadas son los médicos, increíble los médicos.
hay un montón de gente que se gradúa, demanda, estudia para medicina, y por eso mismo que hay mucha demanda, que saben qué pasa cuando hay mucha demanda, el precio, o sea, el salario es bajo. En los médicos, los abogados y los administradores son las carreras que demandan más. Quiero ver qué más. Hola. Es en el punto 4 donde dicen los bienes y sustitutos, serían como los talleres que hacen la educación superior. Es una opción. Pues sí, una buena opción, los diplomados, aunque todo eso es parte de la educación superior, todos los diplomados, los talleres, los cursos, es parte de la educación superior, pero ahí es bien importante, Katy, que defina y que vea en el Ministerio de Educación cómo se define educación superior, porque si le definimos, que para mí es así, y creo que está así en la ley también, si el servicio de educación superior son aquellos que duran 5 años, entonces sí, sería sustituto los diplomados, los cursos, todo eso sería sustituto. En el caso de los call centers, ¿cuál sería el gusto espérame, en el caso del call center, ¿cuál sería el gusto y preferencia? Ok, el caso del call center es completamente diferente a todos los demás sectores. ¿Por qué? Porque los consumidores no somos nosotros, digamos, los hogares. ¿Quiénes son los consumidores que demandan servicios de call center? ¿Quiénes son? Las empresas. Exacto. Las empresas. Exacto, son las empresas. Por ahí va el análisis de gustos y preferencias. Entonces ahí tiene que ver quiénes son las empresas que se va a dar cuenta que andan por servicios. Las empresas que generan servicios son las que más demandan servicios al call center. Y por ahí podría ir el gustos y preferencias. ¿Cuáles son esos sectores que están demandando los call centers? Eso creo que Henry lo puede encontrar en la ASI, en Camarazal, y creo que hay un estudio del Ministerio de Economía. Ahí lo puede encontrar. En el caso de telecomunicaciones, aquí en la parte donde tienen, en la parte de telecomunicaciones, casi ustedes sabrán que nosotros como hogares demandamos estar comunicados porque es algo natural de nosotros como seres humanos. Entonces van a encontrar datos de cuánta gente tiene, digamos, computadora que tiene internet. Eso lo encuentran en la Digesti. ¿Cuánto de los hogares, cuál es el porcentaje de los hogares que tienen computadora? ¿Cuál es el porcentaje de los hogares que tienen servicios telefónicos, celulares? Todo esto está en la Digesti. Déjenme ver, quiero ver. Si no me equivoco, creo que no les he puesto eso. Les voy a poner un cuadro aquí, se los voy a poner. De estadísticas básicas de la encuesta de hogares. Y ahí van a encontrar ingresos, van a encontrar la población, la tasa de desempleo, van a encontrar el porcentaje de acaparamiento de los hogares, es decir, cuántos tienen internet, cuántos tienen computadoras, cuántos tienen lavadoras, cuántos tienen televisor, radio. Eso es bien importante para aquellos sectores que el producto o el sector es más definido como un producto más de hogar. Entonces les va a servir esto, se los voy a poner aquí, va a ser un Excel y ahí van a encontrar el dato. Yo creo que se los había puesto, déjenme ver. No, de hecho no se los puse a ustedes. Esta parte de aquí, chicos, es de microeconomía, pero aquí un poco más avanzado, pero casi es lo mismo. Y lo tienen, ¿dónde está eso? Aquí está, es este, cuadro de indicadores socioeconómicos. Se los voy a pasar para que ustedes vean este cuadro de indicadores socioeconómicos. Aquí tienen todos los indicadores relacionados al hogar.
es decir, a los consumidores. Y en el caso del sector sustituto de las telecomunicaciones, entrarían como las compañías, las diferentes compañías. No, eso va en la oferta, eso va en la oferta. Las comunicaciones tienen que ver cuáles son esas formas diferentes e innovadoras de comunicación que tenemos. Por ejemplo, al principio era celular y luego avanzamos a las redes sociales. Todas estas cosas tienen que ir analizando. Espérenme, de ahí, en el caso de la industria textil, la mayoría exporta a otros países. ¿Se podrían beneficiar un ejemplo de sustituto, por favor? Sí, en su caso sí, porque este es la industria de textil, porque no es lo mismo comprar, bueno, para nosotros los consumidores, no es lo mismo comprar quizás una ropa que, por ejemplo, de Forever, de Zara, de qué sé yo, Pull&Bear, todas estas cadenas que son europeas, la mayoría, que son extranjeras, que comprar una ropa de una zona franca, por ejemplo, que la mayoría se exporta, de hecho, no va para nosotros. Entonces, sí, en este caso es el sustituto, Karen. Licenciada en el sector construcción, ¿cuál sería el sector sustituto? El producto sustituto. Aquí es hierro y materiales como acero, todo eso. Entonces, el producto tendría que ir, digamos, el sustituto tendría que ir otro tipo de materiales, como hierro, como un hierro importado de acá y no el hierro que producimos acá. Todo eso va. ¿Cuál es el sustituto y preferencia de la industria farmacéutica? Aquí, Nedvin, ustedes tienen información de sobra, ahora más con la pandemia. ¿Cuál va a ser ahora los gustos y preferencias de los consumidores? ¿Qué van a demandar más ahora que hay pandemia? Las mascarillas. Mascarillas, pues las acetaminofén, todos los antivirales. Esos son los gustos y preferencias ahorita porque hay pandemia. Pero eso, ¿cómo lo ven ustedes? Con el dato del consumo. Si ustedes encuentran de todos los sectores el consumo, ustedes van a ver qué es lo que están demandando los consumidores. El dato del consumo es lo importante porque ven en realidad qué está demandando el consumidor. Aquí yo se los estoy diciendo porque es lo lógico que pensar, ¿verdad? Pero ustedes lo van a asegurar con ese dato del consumo. Nelly, ustedes pueden ver un estudio que les he puesto ahí, estudios de mercado. Ahí está un estudio del sector farmacéutico. Y Patti, también hay un estudio del sector construcción, pero no se llama construcción, sino acero y hierro, así se llama. Búsquenlo ahí en esta carpeta de Pinterest, ahí les va a servir mucho. Solo que estos estudios están un poco desactualizados. Si ustedes pueden encontrar más información, pero en base, tomando de referencia y línea de base, ese estudio les va a servir muchísimo. Ok. ¿Alguien más de demanda? Porque me queda lo de Reina y también ahí que alguien me preguntaba sobre las empresas de telecomunicaciones que no van aquí porque estamos en demanda. Yo tengo una pregunta, porque a mi grupo nos tocó el turismo, entonces ahorita se ve bien afectado. No sé si afectaría como que al momento de todo el trabajo o solamente en un área y podríamos ocupar como era antes también. Sí, ustedes pueden tomar, por ejemplo, datos los últimos 5 o 6 años. Y ahí se va a dar cuenta que antes de la pandemia el turismo era bastante aquí en el país y estaba mejorando, de hecho. Pero después vino la pandemia y ahorita está muerto el turismo. Primero Dios se reactive porque mucha gente vive de esto.
Pero sí, pues si pueden tomar datos de 5 años, que eso lo encuentran en el estudio que les digo, ustedes en MITUR, hay muchos estudios, perdón, no es, ¿cómo se llama? CETUR, ya se me olvidó, es que le cambiaron el nombre. De Turismo, Ministerio de Turismo, donde está la muchacha esta, ni me acuerdo, una chiquitita. Bueno, ahí está, ahí hay información, ahí hay mucha información. Ok, gracias. Ahí pueden tomar, digamos, gustos y preferencias de cuántos vienen al país, cuántos extranjeros entran en el país y se están aquí, especialmente en los periodos vacacionales. Eso está también ahí. Ese dato les puede servir para gustos y preferencias. Ok, entonces me voy a pasar a oferta. Entonces aquí ya vamos a analizar el lado del productor y aquí lo que me interesa primero es que identifiquen la competencia, es lo que decía Reina, saber cuántas empresas hay o cuántos son los principales competidores dentro de la industria, dentro del sector. Y se van a dar cuenta que en ciertos sectores hay muchos competidores y en otros no, hay pocos competidores. Y eso va a depender del segundo punto, que se llama estructura del mercado. Esta parte de estructura de mercado y competencia está en la unidad 2. Ya aquí en la unidad 2 vemos cuáles son las diferentes estructuras del mercado. O sea, es decir, que aquí me tienen que identificar de su sector si su mercado es oligopolio, si su mercado es un monopolio, si su mercado tiende a competencia perfecta o si su mercado es una competencia monopolística. Me tienen que identificar qué estructura es su sector, el mercado, qué estructura es. Entonces, lo que decía Reina, me preguntaba qué íbamos a poner ahí si no hay muchos competidores. Y Reina, es cierto, en la industria de agroindustria, específicamente en el sector azucarero, no hay muchos competidores, pero es parte de la estructura del mercado del sector. Y allí me tienen que identificar si es un monopolio, si es un oligopolio, si es tiende a la competencia perfecta. ¿Qué es? Eso es lo que tienen que identificar. Hay otros mercados que pueden ser competencia monopolística, otros mercados que pueden ser monopolio. Por ejemplo, telecomunicaciones antes era un monopolio, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque la ley de privatización de las telecomunicaciones cambió la estructura del mercado. Todos estos elementos es bien importante que los sepan desde ya porque se los voy a preguntar en la defensa, chicos. Y si no me lo ponen aquí, aunque no me los ponga, se los voy a preguntar en la defensa. Entonces aquí tienen que, en estas dos partes, estos dos puntos, está ligado a identificar quiénes son las competencias, quiénes son esas empresas competidoras, y aquí identificar cuál es la estructura del mercado. ¿Cuál es la estructura del mercado? Y luego identificar de manera general, porque ustedes no van a tener datos específicos de la industria, pero sí identificar de manera general el nivel de avance tecnológico que tiene la industria. Por ejemplo, si su industria necesita maquinaria, si su industria necesita capacidad técnica de trabajadores, por ejemplo, no es lo mismo que trabaje alguien en agroindustria azucarera que alguien que trabaje en telecomunicaciones. Son diferentes ramas y necesitan diferentes empleadores con diferentes capacidades y especialización. Entonces aquí quiero que me lo pongan brevemente, un resumen, no me vayan a poner un gran testamento, solo que identifiquen cuál es el nivel tecnológico en su sector. Si necesitan maquinarias, qué tipo de maquinaria de manera general, si el sector no necesita
maquinaria, por ejemplo, como el sector turismo, casi no necesita maquinaria, pero ¿qué necesita? Buenas personas, capacidad técnica y especializada en esa área. Todo eso es bien importante que lo mencionen aquí en esta parte de nivel tecnológico. Ok, ¿alguna consulta en esta parte, chicos? Entonces, Laura, en el caso de lo que yo te decía, quiere decir que las regulaciones que tiene el mercado como tal son las que deciden en última instancia, y de eso es que podemos investigar a qué tipo ay, no sé Sí, cómo, ¿verdad que sí? sí, Que yo le entiendo lo que, ¿se acuerdan que en el primer, lo que acaban de entregar, había una parte de leyes? Se los puse porque todo está relacionado, todo está relacionado. Esta parte de regulaciones, de leyes, tiene que ver mucho con la estructura del mercado, porque no es lo mismo decir cuando un mercado es un monopolio, cuando un mercado es tiende a competencia perfecta, o sea, es decir, que es un mercado competitivo, no es lo mismo. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Regulan, especialmente los regulan cuando la estructura de mercado es imperfecta. La estructura de mercados imperfectas son cuando existe monopolio, cuando existe oligopolio, cuando existe competencia monopolística. Todo esto es estructura de mercado imperfecto. ¿Por qué? Porque pueden beneficiarse, los competidores pueden beneficiarse manipulando precios, manipulando la producción y afectando la competencia dentro del sector. Entonces, esto lo vimos en la unidad 3. Entonces, por eso es que está relacionado. Cuando yo les decía la parte de telecomunicaciones, la gente de telecomunicaciones tuvieron que haberme puesto las leyes ahí, un resumen, y tuvieron que caer que, bueno, antes estaba nacionalizado, era un monopolio natural, así se llama, un monopolio natural. Pero ahora, cuando vino esta ley de la privatización y surgió la CIGET, porque de hecho pasó eso, surgió la CIGET, cuando las telecomunicaciones pasaron a manos privadas, surgió la CIGET. Es un ente que regula a este sector. ¿Por qué lo regula? Porque estos sectores tienden a beneficiarse, pueden manipular precios, pueden manipular producción, pueden manipular la calidad, pues, todo para beneficiarse, porque es normal, es común en los seres humanos que tendemos a buscar nuestro mayor beneficio. Aunque algunos lo hacemos correctamente, otros lo hacemos no tan ético. Y por tanto el gobierno pone ahí sus reglas y ponen estas regulaciones, Reina. Entonces yo creo que su pregunta va porque usted ya identificó que su mercado es parte, agroindustria es una industria con estructura imperfecta, no es una industria competitiva. Porque cuanto más regulaciones tiene una industria, es porque su estructura es imperfecta. Ok, ya, pues sí, yo tenía duda, dije yo no vaya a ser que yo me esté saliendo, yo creo que es de las pocas estructuras que han quedado así, porque era como la forma en la que antes se administraba la gran mayoría de cosas, como por ejemplo cuando teníamos el IRA, teníamos la industria del café, que todavía en la industria del café todavía tiene algo así, pero ya está un poco más liberada, pero el azúcar sí como que ha quedado como en ese mismo formato. Sí, ha quedado en manos de pocos. Pues, ajá. Entonces, ahí tienen que identificar si es un monopolio, si es un oligopolio, si es una competencia monopolística, y eso está en la unidad 2, ahí lo pueden ver, qué es cada cosa y cuál es la característica de cada estructura. Y lo único que pido es que me identifiquen eso. Y me tienen que decir por qué, ¿verdad? ¿Por qué creen que es esta estructura?
Y eso les va a servir porque créanme, siempre se los pregunto en las defensas, porque no sé por qué siempre se les olvida decirlos. Entonces yo siempre se los pregunto, siempre se los pregunto. Así con muchos sectores, bueno, ya les dije el caso de telecomunicaciones, puedo mencionar el caso de industria textil, ahí hay muchas zonas francas y eso también es parte de la estructura del mercado. Construcción también tiene una estructura imperfecta. En general, chicos, la verdad es que el concepto de estructura perfecta, es decir, que es un concepto donde el gobierno, donde decimos, bueno, miren, aquí hay oferta y demanda, dejemos que ellos solitos se resuelvan, no nos metamos. Y eso se le llama un mercado competitivo cuando ni los consumidores ni los productores tienen poder en el mercado. ¿Y cómo definimos el poder en el mercado? Si pueden influir en el precio. Si pueden influir en el precio. Ese es un mercado competitivo. Entonces hay mercados que sí tienden, no es que todo sea perfecto, pero tienden a ser competitivos. Por ejemplo, el petróleo no era competitivo hasta que surgió la OPEP y después vinieron los gringos y se pelearon con la OPEP y ya empezó más o menos a regularse eso. Y ya más o menos podríamos decir que sí, es un efecto que tiende a un mercado competitivo, pero en realidad costó mucho para llegar ahí porque tuvo que regularse. Entonces, esta figura de mercado perfecto no existe, es algo utópico en realidad. Pero sí hay mercados que tienden, por ejemplo, hay el mercado de las pupusas. Ustedes ven muchas gente que produce pupusas, o sea, las pupuseras, un montón hay aquí. Entonces ellas, si yo pongo una pupusería, yo no puedo influir en el precio. ¿Por qué? Porque si yo subo mi precio a $1, casi nadie me va a comprar, porque hay una opción, hay más competidoras que lo venden a un precio más barato. Entonces yo pierdo, yo no puedo influir en el precio del mercado. A eso se llaman los mercados competitivos. Ese es un ejemplo para que entiendan más qué es un mercado de competencia perfecta, un mercado competitivo. Mientras que los demás son mercados de competencia imperfecta. El monopolio, ustedes saben que el monopolio puede influir en el precio. Y de hecho es ilegal, en nuestra ley es ilegal que exista un monopolio. Por eso mismo, porque influye en el precio. El oligopolio igual, es ilegal que exista un oligopolio, pero existen, pero están regulados. Se regulan para que no influyan, no hagan prácticas anticompetitivas. Por eso los estados empiezan a regular y por eso es que yo arriba les puse que me pusieran los listados de las leyes para que sepan qué es lo que regula el estado y lo utilicen de insumo para identificar esta estructura del mercado. Ok. Bueno, no sé qué más, chicos. ¿Hay dudas acá? Lick. ¿Sí? En la estructura del mercado para el servicio de educación superior, ¿cuál sería? Eso es lo que tienen que averiguar. Yo no les puedo decir. A nadie les he dicho qué tipo de estructura es. Solo les he dicho que la mayoría tiende a estructura imperfecta, es decir, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Pero hay otros que sí tienden a estructura perfecta. No le puedo decir porque no estaría haciendo tu investigación. Sí, entiendo. En el punto 1, donde la identificación de la competencia, puedo poner así como los técnicos, los cursos en los que afectan para que las personas no vayan a una educación superior, como la universidad en sí. Las competencias serían las universidades, Katy, las diferentes universidades. Entonces aquí puede todas poner las universidades. El listado de las principales, no necesito todas. En realidad no hay muchas aquí en el país, solo hay como unas
15, 20. Gracias. Hola, Lizeth, creo que quería mencionar algo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Nerling. Sí, Nerling. No, ninguna, Lick. Ok. Ok, entonces, si no hay, chicos, creo que vamos cerrando. Ya me pasé de la hora. Yo siempre digo que 1 hora me voy a tardar, pero ya me pasé. Y bueno, esto, recuerden que esto lo vamos a entregar hasta, déjenme ver, 26 de abril. Si gustan, podemos hacer otra sesión una semana antes y ver cómo vamos, si vamos bien, si no, si nos ha costado la información y vamos valorando, ¿verdad? Si seguimos, ustedes planifiquen que este día tienen que entregar, pero vamos a ir valorando porque creo que abril, mayo, sí les podría dar, y junio. Esta fecha sí no se mueve, esta fecha de defensa no la puedo mover por nada en el mundo porque tengo defensas en otra asignatura. Así que eso, chicos. Y bueno, me quedo hasta aquí. Si no hay otra duda, creo que estamos hasta ahí. Ok, entonces, buenas noches a todos y muchas gracias. Les agradezco. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, Hugo. Buenas noches. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.